Yo ya había lavado la plancha. No sé si eso explica todo, pero esa noche, cuando todo pasó, yo ya la había lavado. Y eso, para los que trabajan como yo, ya es una señal de que se acabó. Me llamo Eloy, tengo 43 años y vendo tacos desde los 20. He trabajado en ferias, en bodas, en pueblos sin luz y ahora tengo un puestito fijo en Nesa, justo frente a un hospital viejo que huele a humedad desde que tengo memoria. No es un gran hospital, pero siempre tiene movimiento. Enfermeros de guardia, parientes entrando con bolsas de plástico, pacientes saliendo con suero colgando. Uno se acostumbra. Yo me acostumbré. Mi horario es raro. Empiezo tipo 6 de la tarde y me quedo hasta que ya no haya nadie. A veces es la 1, a veces las 3. Depende del clima y de los vivos. Aquella noche era sábado. Llovía desde antes de que yo llegara, una de esas lluvias finitas, constantes, que hacen charcos sin hacer ruido. Había poco movimiento. A eso de la 1:30 ya no quedaba nadie, nada. Solo mi toldo, mi banquito, la plancha todavía caliente y el golpeteo leve de la lona con el viento. Lo recuerdo bien porque ya me estaba diciendo a mí mismo, ya, Eloy, lávate las manos, recoge. Y justo cuando me doy vuelta para enjuagar los trastes con agua tibia, escucho una voz clarita atrás de mí, como si alguien estuviera parado pegadito al puesto. Apúrate, que tengo hambre. No fue un grito. Tampoco un susurro. Fue esa voz de cliente con prisa que no pregunta, que exige, pero el tono era raro. Sonaba seco, sin aliento, como si las palabras salieran sin pasar por la garganta. Me giré en seco, con el trapo en la mano. Nada. No había nadie, ni en la banqueta, ni del lado del hospital, ni en la esquina. No se escuchaban pasos, ni ruido de bolsas, ni nada. Lo primero que pensé fue que me lo había imaginado, que quizás el sonido de la lluvia o el cansancio me estaban jugando una pasada. Pero yo he trabajado en lugares mucho más pesados. Una vez, en un rancho en Veracruz, atendí a un velorio de 4 días seguidos. No me espanto fácil. Volví a lo mío, medio riéndome de mí mismo, y puse el último trapo encima de la plancha para dejarla tapada. Y ahí fue cuando lo escuché otra vez, pero esta vez fue peor. Apúrate, no quiero esperar más. Ya no fue como una voz detrás. Fue como si me lo hubieran dicho justo al oído izquierdo. Te lo juro, pude sentir el aire, la cercanía, la urgencia. Me paralicé. No hice ni un ruido, solo sentí ese escalofrío que sube desde el coxis hasta la nuca. Me quedé con la mano en el borde de la plancha, escuchando la lona sacudirse, y algo más. Algo que no era el viento, daba la sensación de que alguien estaba justo detrás de la lona, afuera, pegado. Me fui girando despacio, sin hacer ruido, y lo vi, no la cara, no los ojos, pero lo vi, una silueta. Un cuerpo alto, delgado, encorvado hacia adelante, como si estuviera espiando desde afuera. La lona estaba mojada, entonces se marcaba todo. El cuello torcido, los hombros levantados, los brazos colgando. No se movía, solo estaba ahí, parado, a medio metro de mí. Me tragué el grito. No sé cómo lo hice, pero no grité. Me quedé inmóvil. Sentí cómo empezaba a sudar frío, literal. Tenía las palmas mojadas, la espalda rígida, la garganta seca. Y de pronto desapareció. No caminó, no se fue, no corrió. Solo se deshizo, como si lo hubieran quitado con la mano. Como si la silueta ya no estuviera ahí y la lona volvió a ser lona. Nada más. Yo no pensé, no razoné, solo reaccioné. Agarré los botes como estaban, tiré los restos de guiso al cubo de basura, cerré la lona a medias y me fui sin contar las monedas. Esa noche no dije nada a nadie. Llegué a casa, me metí a la regadera y no dormí. Al otro día regresé al puesto como si nada. No creía que lo había inventado, pero tampoco sabía cómo explicarlo. Lo raro fue que, a la misma hora, tipo 2 de la mañana,
me volvió a dar ese frío, como si alguien estuviera por llegar. Y de nuevo, ese murmullo, apenas audible. No palabras, solo presencia. Desde entonces cierro media hora antes. Y aunque nadie lo note, cuando empiezo a lavar la plancha, estoy escuchando. Siempre. La primera semana después de eso fue difícil. No porque pasara algo nuevo. Al contrario, no pasaba nada. Pero ese era el problema. Yo ya estaba condicionado. Cualquier ruido me ponía en alerta. Si pasaba una moto por la calle, si alguien tosía en la entrada del hospital, si se movía la lona por el viento, yo ya estaba girando la cabeza, esperando que algo estuviera ahí parado. Lo peor era la lluvia, porque después de esa noche, durante 3 días seguidos, llovió igual, fino, constante, con ese tipo de silencio que no te deja pensar. Y cada vez que llovía así, la lona se marcaba y yo no podía evitar mirar. La silueta no volvió, al menos no como la vi la primera vez. Pero una noche, cerca de las 2:15, ya con la plancha apagada, escuché pasos, claros, mojados, pasos que venían del lado del hospital hacia mi puesto, uno tras otro, lentos, pesados. Me asomé desde el borde del toldo y lo que vi fue raro. Había huellas de pies descalzos sobre el pavimento mojado. No eran zapatos, no eran botas. Eran huellas limpias, como si alguien hubiera caminado directamente descalzo desde adentro del hospital. Pero no había nadie. Seguí esas huellas con la mirada. Venían desde la banqueta y terminaban frente a mi puesto. Y ahí desaparecían. No seguían, no se daban la vuelta, solo terminaban, como si la persona hubiera llegado y se hubiera quedado ahí. Me eché para atrás, sin mirar más. No recogí nada. Dejé los guisos en la caja térmica. Dejé los botes sucios. Cerré la lona en 2 movimientos y me fui. Esa noche no volví hasta el día siguiente al mediodía, solo para lavar todo. Desde entonces cambié mi rutina. Ahora empiezo más temprano, tipo 5:30, y cierro antes de la 1. Algunos me preguntan por qué. Les digo que es por seguridad, que la zona ya no es tan buena. Pero no es por eso. Es porque después de cierto punto de la noche, ese lugar ya no es para los vivos. Una vez, un cliente habitual, un enfermero chaparrito que siempre pide de lengua con mucha salsa, me preguntó bromeando por qué ya no me quedo tanto. Le dije que ya estoy viejo, que el cuerpo no aguanta, y él, sin saber nada, me dijo, pues sí, porque después de las 2 empiezan a llegar los que no comen, así, como si nada, como si fuera una frase cualquiera, pero se me clavó. Los que no comen. No me gusta pensar mucho en eso, pero esa frase me dio algo que no tenía. Nombre, sentido, cierre, porque yo sé lo que escuché, y yo sé lo que vi, y aunque nunca lo dije en voz alta, yo también sé que esa voz no venía de alguien normal. No tenía hambre de guisado, ni de tacos, ni de salsa. Tenía hambre de ser notado. Todavía hoy hay noches en que escucho pasos cuando ya no hay nadie, o una tos seca detrás del puesto, una voz que dice, ya vas a cerrar, cuando nadie está en la fila. Y no respondo. Aprendí a no responder, pero lo que más me ha costado aceptar es que no importa cuánto me adelante, no importa si cierro a la 1, a las 12:30, a las 12 en punto, siempre hay un momento en que siento que alguien está esperándome por fuera de la lona. Y a veces todavía escucho esa misma voz, la del primer día, la que me dijo, apúrate, no quiero esperar más. Nunca me gustó guardar billetes en la bolsa del pantalón. Se me arrugan, se me olvidan. Siempre tuve mi cajita de madera, con su división para monedas y otra para los billetes. Pero esa mañana no pensé en nada de eso. Fue uno de esos días que empieza oscuro y no termina de aclarar.
Llevaba casi una hora con el trompo encendido cuando vi al tipo. No caminaba como los demás. Caminaba como si ya supiera lo que iba a encontrar. Alto, delgado, con saco negro, camisa blanca cerrada hasta el cuello, zapatos de charol que relucían aunque el suelo estaba sucio. Y el cabello peinado para atrás con gel, como los de antes. Como esos que se ven en las fotos antiguas de funerarias. Pensé justo eso. Este parece vendedor de ataúdes. Se paró frente a mí. No saludó. Solo me dijo sin levantar la voz: 3 de bistec, con todo. No lo vi mirar el trompo, ni revisar su cartera, ni siquiera moverse mucho. Se quedó ahí parado, con la mirada clavada en los tacos que yo preparaba, como si estuviera esperando otra cosa, no comida. Los puse en un plato y se los di. No preguntó precio, no pidió salsa ni refresco. Empezó a comer con calma, y eso que todo en él parecía deprisa. Yo me distraje un segundo con un cliente regular que llegó por un café. Cuando volteé, el hombre ya estaba extendiéndome un billete de 50 pesos. Me lo dio como si lo estuviera dejando, no pagando, así, estirando el brazo, sin contacto. Le di su cambio, aunque creo que ni lo guardó. Se fue caminando como llegó, sin ruido, sin apuro, sin mirar a nadie. Lo vi cruzar la calle y doblar la esquina de la panadería, y ya no lo vi más. Volví a atender como si nada. Tenía fila y la mañana empezaba a moverse, pero ese billete, no sé por qué, lo metí directo al bolsillo, no a la caja. Pasaron horas. El día se hizo largo, y justo cuando cerraba, me acordé del billete. Lo saqué para contarlo junto con los demás, y ahí fue cuando lo noté. Estaba raro. Era un billete verdadero, sí. Tenía todo: el número de serie, el relieve, el color, pero olía. Y no era el típico olor a mano sudada o cartera vieja. No, era fuerte. Olía a flor muerta, a agua estancada, a tierra recién removida, a cementerio. Me entró un frío por la nuca. No porque creyera en cosas, sino porque era un olor que no debía estar ahí. Los billetes no huelen así, y menos uno recién dado. Pensé en guardarlo aparte, pero me dio cosa. Lo volví a guardar en el bolsillo, y al día siguiente, sin pensar mucho, lo usé. Fui a la tortillería de doña Imelda, como siempre. Le pedí medio kilo. Saqué el billete. Ella lo vio, lo agarró, y de inmediato frunció la cara, lo olió, y me lo devolvió. «Esto no me lo pagues, Ramiro», dijo bajito. «Esto es de los que dejan en el cementerio». Me reí. Pensé que era una forma de hablar, pero no. Ella me miró seria. A veces, en los velorios, hay quienes meten dinero en el ataúd, como ofrenda, como promesa, no sé, pero ese dinero no se toca, y si alguien lo saca, no lo uses, Ramiro, no lo uses. Se me helaron los dedos. No pregunté más. Le pagué con otra cosa. Salí de ahí con las tortillas y con un hueco en el estómago. Volví al puesto, cerré temprano. Y antes de irme, abrí la cajita donde guardo lo que sobra cada día. El billete no estaba. Nadie había abierto esa caja. No lo dejo solo. No dejo llave. No estaba. Tampoco estaba en el pantalón que me había quitado la noche anterior, ni en el delantal, ni en la mesa, ni entre las tortillas. Desapareció, y desde entonces ese tipo nunca volvió. Nunca, ni una vez, ni de lejos. Y si me preguntas si quisiera verlo de nuevo, yo te diría que no, que mejor no, que hay cosas que no se buscan, porque si vuelven es porque algo quedó pendiente. Y yo no tengo ganas de saber qué. Después de eso, empecé a fijarme más, no solo en los billetes, en la gente también. Había algo que no me dejaba en paz, como si ese día no hubiera terminado bien, como si algo se hubiera quedado entre el trompo y la caja, algo que no se fue. Los días siguientes fueron iguales en todo, menos en una cosa. Todas las mañanas, justo cuando estaba por encender el carbón, sentía un olor. No fuerte, no siempre,
pero estaba. Un olor parecido al del billete, como a flores que ya pasaron, como a humedad vieja, como a agua que estuvo guardada en un florero demasiado tiempo, y no venía de los tacos, ni del puesto, ni de la calle, venía de atrás, como si alguien estuviera parado detrás del carrito, mirando, esperando, pero cada vez que volteaba, nada. Un día me armé de valor y limpié todo. Hasta desarmé el cajón, lavé la caja, cambié el plástico del mostrador, tiré el trapo viejo, pero el olor volvió. Otra cosa empezó a pasar, nada grave, pero se empezó a correr la voz de que en mi puesto se sentía raro. Una señora del mercado me dijo: Ramiro, tú sabes que te tengo cariño, pero esta semana, cada que paso por aquí, me duele la cabeza, y no soy la única. Yo solo asentí. No dije nada. ¿Qué iba a decir? Ah, es que un tipo me pagó con un billete que olía a cementerio y ahora siento que me quedó algo del muerto. No, pero lo pensaba. No sé si fue idea mía, pero empecé a tener menos clientela. Los de siempre seguían viniendo, pero ya no se quedaban tanto. Comían rápido, no hablaban, como si quisieran irse. Hasta que un día, bien temprano, se me acercó un chavito de los que trabajan en el área de carnes. Me saludó de lejos y me preguntó si podía hablar conmigo. Le dije que sí. Tú sabes que yo vengo diario, Ramiro. Nunca he faltado, pero hoy soñé algo. Y no sé por qué, pero creo que fue aquí. Me quedé quieto. Soñé con un hombre que estaba parado en la esquina de tu puesto, todo de negro. No decía nada, solo veía el trompo, y cuando yo le hablaba no respondía, solo abría la mano, y tenía un billete ahí, pero mojado. No le dije nada, solo lo miré. Él respiró hondo, se persignó y se fue. Ese día cerré antes del mediodía. Ya no era solo el billete, era todo. La forma en que el tipo llegó sin hacer ruido, la forma en que se fue sin llevarse el cambio, el olor que dejó, el billete que desapareció, el sueño del muchacho. Y lo más raro, nadie, absolutamente nadie lo había vuelto a ver, ni en la panadería, ni en el mercado, ni en la calle. En un lugar como Iztapalapa, la gente se repite. Siempre ves las mismas caras, tarde o temprano, pero él no. Él fue como un bicho que voló directo a mi puesto, me tocó la mano con un billete y se fue, pero dejó algo. Por eso, hasta hoy, no dejo que nadie me pague con billete de 50 sin revisarlo bien. Y si huele raro, lo devuelvo, sin dudar. Una vez, un cliente se molestó. Dijo que qué me pasaba, que el billete era bueno. Le respondí que sí, puede que sí, pero no quiero quedarme con lo que no es mío, ni con lo que ya fue enterrado. Y te voy a decir algo más que nunca conté. Una noche, ya estaba por dormirme y abrí una vieja caja donde guardo recuerdos de mi papá, que también fue taquero. Entre fotos y papeles, encontré un billete, doblado, antiguo, un billete de 50, y olía igual. Lo tiré al instante y quemé la caja completa en el patio, aunque me doliera, porque a veces no es el billete, es lo que se lleva pegado, y si uno no lo suelta, eso vuelve, así sea en forma de cliente, o en forma de sueño, o en forma de silencio justo cuando más gente hay alrededor. Y no me importa si creen o no, yo sigo vendiendo mis tacos, pero cada que alguien me extiende la mano con un billete, yo no miro la cara, miro el billete primero, y si me da ese olor, lo dejo ir, como si nunca lo hubieran dado, porque hay cosas que no se cobran, y hay pagos que no son para los vivos. Nunca me ha gustado abrir la caja térmica de golpe. No sé por qué. Siempre me ha dado la manía de levantar la tapa con cuidado, como si fuera a salir algo que no sea un refresco. Y eso que llevo 20 y pico de años haciendo lo mismo, en el mismo lugar, en la misma banqueta. Yo soy Rogelio.
Tengo 47 años y vendo tacos de guisado ahí en Portales desde antes de que me salieran canas. Me levanto a las 4, saco el carrito del depósito, acomodo todo y a eso de las 6 ya estoy montado, justo frente al Oxxo viejo. Ese día era miércoles. Lo sé porque los miércoles llevo chicharrón en salsa verde y me toca rellenar más rápido las cazuelas. Pero esa mañana fue distinta desde que llegué. Todavía estaba oscuro, ni los primeros camiones habían pasado. El foco del poste parpadeaba. Estaba todo callado. Yo venía medio dormido, arrastrando el carrito. Lo puse en la esquina de siempre. Estiré la lona, prendí la luz chiquita de adentro y me agaché para abrir la caja de refrescos. Y cuando levanté la tapa, lo vi. Ahí, acostado. En mi caja térmica, un niño, chiquito, como de 6, 7 años, descalzo, flaco, con una camiseta toda sucia. Tenía los ojos cerrados y estaba encogido, como si llevara rato ahí, como si de verdad estuviera dormido. Me quedé congelado. El corazón me dio un salto seco. No supe si gritar, si moverlo, si correr. Solo me salió decir, ¿qué haces ahí, chamaco? Pero no respondió. Ni siquiera respiraba fuerte, nada, quietecito. Volteé a todos lados, pensando que alguien lo había metido, que estaba con algún adulto. Pero no, nadie. La calle vacía, las casas cerradas. El único sonido era el zumbido del poste. No me animé a tocarlo, no me animé a hacer nada. Cerré la tapa despacito, como si fuera a despertarlo. Sentí las manos heladas. Esperé ahí, parado, un rato, no sé cuánto, 15 segundos, un minuto, no sé, y cuando la abrí otra vez, ya no estaba. No había niño, no había huellas, ni calorcito, ni señal de nada, solo los refrescos en su sitio, fríos como siempre. No entiendo cómo alguien desaparece así. No escuché pasos, no escuché que se moviera, nada. Me senté en la banqueta, con los codos en las rodillas, mirando la caja, pensando si lo había imaginado. Pero no, no fue un sueño, no fue cansancio. Yo vi a ese niño, vi sus pies sucios, su cara como triste, y cómo se abrazaba a sí mismo mientras dormía. Ese día no pude vender, cerré la lona y me fui, ni calenté los guisados. Al otro día volví, como siempre. A la misma hora, mismo lugar, pero esta vez llegué con miedo y antes de abrir la caja le di 3 golpecitos. Tac, tac, tac. Por respeto. Por si estaba ahí otra vez. Ese jueves, cuando estaba guardando las cosas, se me acercó un señor. Uno de esos que jalan carritos con latas y cartón. Pasa casi diario, saluda, a veces se queda a platicar. Ese día me dijo, ¿no sabías lo del niño? Le pregunté qué niño y me contó algo que me dejó helado. Hace como 20 años, dijo él, un niño de calle dormía justo donde yo pongo mi carrito. Nadie sabía de dónde venía. A veces pedía comida, a veces se perdía varios días, pero una madrugada se metió a una caja térmica que alguien había dejado junto a los botes y no despertó más. La encontraron cerrada, con él adentro, sin aire. Y desde entonces algunos lo han visto volver, a dormir en el mismo sitio, en cajas, en sombras, en madrugadas frías. Yo no soy de espantarme fácil, ¿eh? En este trabajo uno ve de todo, borrachos, peleas, gente hablando sola. Pero eso fue diferente. Después de lo que me dijo el señor del carrito, del niño que no despertó, no pude quitarme la imagen de la cabeza. Me pasé el resto del día viendo la caja con otros ojos, como si ya no fuera mía, como si ya no fuera solo para refrescos. Esa noche no dormí. Me quedé pensando si alguien más lo había visto, si otros taqueros del barrio sabían. Pero nadie me había contado nada antes, como si fuera un secreto que solo se activa cuando te toca verlo. Al siguiente día, viernes, volví a levantarme a las 4.
Pero esta vez, antes de salir, me llevé una cobijita pequeña de esas que tenía guardadas en el closet, la que usaba mi hija cuando era bebé. No sabía para qué, ni por qué, solo sentí que debía llevarla. Llegué al punto antes de que amaneciera. Las luces seguían fallando. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Antes de abrir la caja, puse la mano encima. Y otra vez, tac, tac, tac. Esperé unos segundos. Abrí despacio. Solo los refrescos. Pero ya no me sentía solo. No desde ese día. No desde esa madrugada en que lo vi. A veces creo que fue solo una vez. Una aparición. Un mal sueño. Pero no. Porque desde entonces, cada vez que llego, siento algo. Una especie de pausa. Como si el aire esperara que yo golpeara la tapa antes de seguir respirando. Y lo sigo haciendo, cada mañana. 3 golpecitos, siempre igual. Una vez, un cliente me preguntó por qué lo hacía. Le dije que era para espantar ratones. Me sonrió. No me creyó, pero no preguntó más. Con el tiempo volví a vender bien. Volvió la rutina. Pero yo no soy el mismo. Porque hay cosas que te cambian, aunque no lo entiendas. Y lo que más me pesa no es el susto. Es pensar en cómo murió. Solo. Encerrado en algo que debía conservar cosas frías. No quitarle el aliento a un niño. Y me duele más pensar que a lo mejor nadie lo estaba buscando. Que nadie lo echó de menos. Que se fue así, como muchos otros se van en esta ciudad. Sin nombre, sin fotos, sin historia. Pero yo lo vi. Y aunque no sé su nombre, desde ese día, en mi cabeza lo llamo el chaparrito de la caja. Y lo recuerdo así, encogido, tranquilo, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro para dormir. A veces me imagino que sí alcanzó a descansar, aunque fuera por un ratito, que al menos en esa madrugada no tenía frío, y por eso le sigo golpeando la tapa, por respeto, no por miedo. Nunca más volvió a aparecer, pero cada día que levanto esa tapa, siento como si abriera una puerta que no me pertenece. Una vez soñé con él. No hablaba, solo estaba ahí, parado al lado del carrito, viéndome preparar los limones. Luego se sentaba, ponía las manos en las rodillas y se quedaba, mirando. No era un sueño triste, ni un sueño feo, solo silencioso, como todo lo que vino después de esa mañana. Desde entonces, si alguien me dice que lo vio, yo no me río, no digo estás loco, solo les recomiendo que le hablen bajito y que le digan que está bien descansar, aunque sea en una caja que no era para él. Esto no lo cuento para que me crean, lo cuento porque no quiero cargarlo solo, y porque allá afuera, en esta ciudad que nunca duerme, todavía hay niños que solo quieren eso, un lugar donde cerrar los ojos sin tener que huir, aunque sea por una noche, aunque sea dentro de una caja. Si te gustan este tipo de historias reales, contadas desde lo más humano, te invito a suscribirte. Aquí cada relato carga algo más que miedo, carga una verdad que alguien decidió no callarse. Tu suscripción nos ayuda a seguir dando voz a quienes han vivido lo inexplicable. Gracias por ser parte de esta comunidad. No fue una noche rara, eso es lo que más me molesta. No llovía, no había luna llena, no había nada especial. Era jueves, casi las 11:30, y ya estaba cerrando como siempre. Si me hubiera pasado algo así un día de muertos, te juro que ni lo contaba. Pero no, fue un jueves cualquiera. Mira, tengo 56 años. Llevo desde los 17 vendiendo tacos. Los he vendido en ferias, en bailes, afuera de fábricas, junto a panteones, en playas, en la sierra. Pero ya hace unos años decidí quedarme fijo, tranquilo. Tengo mi carrito aquí en Chalco, cerquita de la parada de autobuses. Me acomodo de las 5 hasta casi medianoche.
No es la mejor zona, pero tiene su movimiento, y mientras haya gente bajando del camión, hay hambre. Esa noche ya estaba guardando todo. El pastor ya lo había cubierto, el refri cerrado, la plancha apagada. Me faltaban nomás 2 banquitos de plástico. Siempre dejo uno de cada lado, por si alguien quiere esperar o comer de pie. Me agaché por uno, y justo cuando me enderecé con el segundo, vi que alguien venía cruzando la calle. Lo vi de reojo primero. Era alto, muy delgado, y traía sombrero. Pero lo raro no fue eso. Lo raro fue que venía derechito hacia mí, y no bajaba la vista, no cambiaba el paso, no hizo ni el gesto de que iba a comprar. Caminaba firme, como si supiera exactamente a dónde iba, como si yo y mi carrito ni existiéramos. Y lo otro es que estaba a contraluz. La lámpara de la calle, esa que siempre parpadea, justo esa noche estaba prendida. Le daba de lleno por la espalda. Así que lo único que vi fue la silueta. Perfecta. Ni una sombra rara ni deformada. Era una figura de hombre con sombrero, sí, pero no te puedo decir si traía camisa, chamarra, botas, tenis. Nada. Era como si fuera puro contorno. Pero mira, eso no fue lo peor. Lo peor fue que cuando pasó junto a mí, te juro por lo que más quiero, el olor de la carne asada que todavía flotaba en el aire desapareció. Así, de un segundo al otro. Yo había limpiado la plancha, sí, pero el trompo todavía estaba caliente. El aroma estaba, siempre se queda un rato, pero cuando ese tipo pasó, fue como si alguien apagara el mundo, y en ese mismo momento, la lámpara se apagó. No parpadeó, no se fue bajando, simplemente se fue. Todo se volvió negro. Ni un carro, ni un perro. Silencio total. Ahí fue cuando me dio miedo. No porque hiciera algo, sino porque no hizo nada, ni una mirada, ni un gesto, ni un sonido. Pasó como si yo fuera el fantasma. Lo vi alejarse. Cruzó la calle y se metió al terreno baldío que hay enfrente. Ese terreno está cercado con alambre viejo, lleno de maleza, con un árbol seco en medio. Nadie entra ahí, y él se metió caminando, como si nada. Pero no hizo ruido. Nada. Ni las ramas, ni las hojas secas, ni sus pasos. Y ahí me quedé, con el banco en la mano, sin saber si cerrar de golpe, si correr, si gritar. Pero no grité, porque tampoco podía. Solo cuando la lámpara volvió a encender, me moví. Rápido, sin ver para atrás. Cerré todo en 2 minutos. Me fui sin contar la caja, sin lavar las pinzas, sin guardar bien el gas. Me subí a mi bici y me fui a la casa. No dormí, y no por lo que vi, sino por lo que no vi. Al día siguiente llegué más temprano que de costumbre, como si estar ahí con sol me ayudara a olvidar. Pero no olvidé. A eso de las 8 pasó don Gilberto, el señor que vende periódicos en una bicicleta vieja, con una bocinita que siempre trae bajita, apenas se oye. Yo no le iba a decir nada, la neta. Me daba pena. Pensé que se iba a burlar, que me iba a decir que ya estoy viejo, que ya me estoy sugestionando. Pero mientras me dejaba el cambio del periódico, como sin querer solté. Anoche vi algo raro. Me miró, solo me miró, y me dijo una cosa que todavía me pone la piel de gallina. Ah, ya lo viste. Ese nomás pasa, nunca voltea, nunca compra. Pero si lo ves 2 veces, ya no llegas a la tercera. Así, sin cambiar el tono, como si hablara del clima, y se fue como siempre. Yo me quedé helado, porque no preguntó qué vi, no me pidió detalles. Lo dijo con la seguridad de quien ya lo sabía desde antes, como si ese tipo que cruzó frente a mi carrito fuera parte del paisaje, como si fuera algo que nomás algunos ven, y que no se habla mucho. Desde ese día, cada vez que escucho un paso del otro lado de la calle, no miro. No importa si parece cliente, policía, vecino, borracho. No miro. Y si un día lo llego a ver otra vez, aunque sea de reojo, no me espero. No recojo nada, no cierro la plancha, no cuento la caja, me voy. Y si alguien me pregunta por qué,
No le voy a decir que vi un fantasma, ni que fue una aparición, porque no fue eso. Fue algo que pasó, solo pasó. Pero cuando pasó, algo del mundo dejó de estar. Y tú sabes, cuando algo deja de estar y tú no sabes qué fue, ya es demasiado tarde.